Buenos días amigos, hoy viernes 17 de enero de este 2012 se aproxima a tremenda velocidad una ola fría que recorre prácticamente toda la costa este de Estados Unidos y que ya ayer estaba sobre la isla de Cuba y parte de Centroamérica. Eso nos va a hacer recordar cuando llegue ya a la isla Hispaniola, ojalá que lo haga, los tiempos aquellos de la década de los 50 y 60, cuando en la capital para esta fecha había que ponerse de noche un jacket, usted no podía salir en cuerpo de camisa, porque iba a sentir frío, de verdad. Así que esa ola fría que muestran los mapas, si ustedes pueden, enfoquen para que ustedes vean en el listín diario, la parte baja, como ayer noche, cubría toda la extensión oriental de Cuba, toda, más de la mitad, y venía camino a la isla Hispaniola. Si llega con esa intensidad que muestra ese gráfico, vamos a regresar un poco a lo que fueron los climas de los años 60 y 50. Todavía en los 70 había eso. Lo que pasa es que eso ya es muy raro. Bien. Miren, ayer el gobernador del Banco Central convocó una rueda de prensa de urgencia. Nosotros mismos aquí en el canal del Estado nos movilizamos con prontitud y pudimos transmitir en vivo esa rueda de prensa, porque anunciaba algo trascendente y en efecto así fue. La economía dominicana, contra todo pronóstico, creció más de un punto porcentual que el promedio de toda América Latina. O sea, el promedio de toda América Latina fue 3.1, según lo que ya tienen consignado los principales órganos de evaluación, Fondo Monetario, Banco Mundial, Comisión Económica para la América Latina de Naciones Unidas, CEPAL, pero la República Dominicana creció 4.2, un punto porcentual más. Es sorprendente, porque de verdad que por la manera como inició el año, con una inexplicable restricción en el gasto del Estado, que se reflejó de inmediato en apenas un crecimiento de 0.3, o sea, un tercio de un 1%. En el primer trimestre del año 2013, la verdad es que todo parecía indicar que ese cuco que nos metieron algunas autoridades del propio gobierno, principalmente las ligadas al sector económico, que parece tuvo repercusión también de alguna manera en organismos internacionales y del propio Banco Central, porque tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central fueron partidarios a finales del 2012 de que se pactara un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que procuraba recoger lo que ellos llamaban un déficit fiscal histórico, que por cierto lo llevaron a niveles estratosféricos, mucho más de un 7%, y que terminó siendo de apenas un 5%, que se pudo finalmente reducir mediante una política muy estricta del gobierno a lo que se prometió, a un 2.8% del Producto Interno Bruto. Bueno, en ese ambiente en el que dos sectores importantes que tienen que ver en la economía, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Banco Central, propiciaban un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, que ustedes saben que siempre lo que viene es a restringir la economía para garantizar ahorros y con esos ahorros que se paguen los compromisos internacionales. Esa es la política del fondo. Si usted le da mucha vuelta, se marea. A pesar de esos, ese preludio que era realmente negativo,
el gobierno central, el presidente de la República, se resistió a tales recomendaciones y aunque adoptó medidas restrictivas de la economía, las aprobó en el primer trimestre, dio cuenta de que el jefe del Estado, el licenciado Danilo Medina, que la situación por esa vía no era la correcta y soltó las amarras. Y al soltar las amarras y combinar política, entonces el propio Banco Central se dio cuenta que estaba cayendo en una zona peligrosa que sometía al país a rigurosidades que no se lo merecía la nación ni la economía dominicana, y en combinación con el propio gobierno central, fundamentalmente el Ministerio ahora de Finanzas, que es el que dispone esencialmente del presupuesto, Banco Central, Ministerio de Finanzas, Poder Ejecutivo, recondujeron lo que era inicialmente una política restrictiva y a partir del segundo trimestre del año 2013 se comenzó entonces a variar la cosa. A tal punto de que ya para el primer semestre del año había una reacción positiva de la economía y cumplido el tercer trimestre ya se había alcanzado un crecimiento del 1.9%. Ya en el primer semestre se había alcanzado un crecimiento del 1.9% y en el segundo semestre, en el tercer trimestre, perdón, se percibía que todo iba camino a un crecimiento de 2.9, casi 3. La sorpresa ha sido que el crecimiento acumulado en el cuarto trimestre, el trimestre que va de octubre a diciembre, que fue de 7.2% del Producto Interno Bruto, impactó al resto del año y terminamos creciendo 4.1, 4.2, depende de cuando se hagan los ajustes. Señores, se acostumbra aquí, principalmente las fuerzas opositoras, que han hecho de la práctica de poner en duda toda información que provenga del sector gubernamental un estilo de vida, un dañino estilo de vida. Se acostumbra aquí poner en duda los informes del Banco Central y hacerlo de tal manera que dejen la población mucha confusión, porque después de todo la oposición tiene sus seguidores. Por eso, en todas partes del mundo, donde hay colectividades políticas democráticas, las simpatías se dividen. Y es muy fácil, si usted tiene acceso a medios de comunicación, y si además de eso tiene medios de comunicación a su servicio, como es el caso de la República Dominicana, la oposición hacer mella y poner obstáculos, crear obstáculos. O sea, no es que existen, es crearlos, como es el caso de poner en duda las informaciones del Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central, uno de los más respetados departamentos de cuentas nacionales de América Latina. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, CEPAL, todos se le tiene un gran respeto al Departamento de Cuentas Nacionales porque lo han visto nacer y crecer, desarrollarse, evolucionar, cambiar sistemas de cuentas nacionales. Por ejemplo, hasta hace unos años, aquí no se tenía un conteo de la economía informal como parte del Producto Interno Bruto. No se habían creado mecanismos que pudieran capturar información específica sobre eso. Y había muchos sectores fuera de los cálculos, porque para eso había que introducir reformas sustanciales en el sistema evaluatorio de cuentas nacionales y también había que alimentar el departamento con buscadores de información. Cuidado, ustedes creen que esas son percepciones las que se dan a conocer cuando se informa del crecimiento o no del Producto Interno Bruto. No es el fruto de un personal especializado que está distribuido por todo el país, que diariamente tiene que reportar información acerca del comportamiento de los mercados
y de cada una de las actividades productivas y comerciales del país. Sorprendente, pero aquí cualquiera se juega con eso. Es más, ustedes vieron en otros tiempos cuando la política dominicana se acercan a procesos comerciales, ustedes saben que aquí se desmadra todo el mundo, entre ellos los famosos centros de estudios económicos. Porque, lógicamente, como todo humano, esos centros tienen sus preferencias políticas y procuran, si están con la oposición, demeritar algo a la opción oficial. Lo sabemos. Por eso usted ha visto que instituciones como Siglo XXI en algún momento, Despradel y Asociados en algún momento, Fundación Economía y Desarrollo con mucha actividad política en los últimos tiempos porque estaba al lado del PRD, ya no. Ponían en duda esos informes del Banco Central. Ustedes no se han dado cuenta que muchas de esas entidades han cambiado un poco de que la que hay que decir que fue más respetuosa de todas fue precisamente Despradel y Asociados, porque Carlos Despradel, que preside eso junto con su hijo del mismo nombre, había sido gobernador del Banco Central, fue asesor económico de esa institución, se crió en el Banco Central y sabe perfectamente que esa institución merece respeto y consideración y es la única con los instrumentales para poder dar seguimiento al desarrollo económico. Entonces, miren lo que pasó en el cuarto trimestre de la economía dominicana. Crecimos, como le dije, un 7.2%, de octubre a diciembre. Resaltó que es de estos sectores el que más impacta en la sociedad. La agropecuaria, 7.8%, minería, 114.1%, construcción se disparó. Y el Banco Central, o sea, su Departamento de Cuentas Nacionales, dice por qué. Construcción pasó a 19.7%, uno de los sectores que más ha sufrido de presión en los últimos años. Debido al financiamiento de 3.450 soluciones habitacionales de iniciativa privada. En ese periodo, 800 viviendas emprendidas por el INVI, Instituto Nacional de la Vivienda, y el mejoramiento de otras viviendas en beneficio de 8.997 familias. Ahí no estamos mencionando, lógicamente no se está resaltando, pero ustedes saben que sí, el esfuerzo que se está haciendo por construir 10.000 soluciones, 10.000 aulas escolares en todo el país. Lo que pasa que en ese tercer trimestre, cuarto trimestre del año, no se tomó en cuenta esa situación porque ya venía arrastrándose, o sea, ya había sido en alguna medida consignado en los trimestres anteriores. Hoteles, bares y restaurantes creció 8.5%. La manufactura también creció con 3.4% y la intermediación financiera 10.6%. Fue por eso que sumado todo dio un 7.2%, que lo que se pretendía que fuese un crecimiento de 2.9, 3% se disparó a 4.1%, extraordinario. Ciertamente hubo un impulso final a la economía. Para el común, y por eso la oposición se aprovecha y distorsiona, todos esos equipos críticos severísimos que tiene el gobierno en la Z101, y otros espacios que son conducidos por profesionales de la política opositora, si usted los oye, pues simplemente aquí no pasó eso. Además, es un retoque, dicen que eso es un maquillaje del Banco Central. Eso puede tener algún tipo de aceptación en gente común que vive del día a día en la economía.
en efecto, el primer semestre del año pasado fue muy duro, porque todavía en el segundo trimestre, o sea, el trimestre que va a abril-junio, había todavía los efectos, la cola de las restricciones de inicio de año. Y también esas restricciones que se reflejaban en un recorte de circulante tremendo. Pero la combinación, como dijo ayer el gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, de políticas monetarias que pusieron mucho mayor capital en manos del público. Acuérdense la famosa decisión de los 20.000 millones de pesos que se extrajeron del encaje legal, el anuncio del gobierno de que estaba disponiendo de entregas de recursos de capital importantes. Todo eso combinado fue lo que produjo entonces una reorientación, un relanzamiento del año económico. ¿Qué pasó entonces finalmente en el año 2013? Ahora ya sumado los 4 trimestres. Bueno, como ha dicho el gobernador del Banco Central, la economía creció 4,1%, entre ellas las actividades agropecuarias crecieron 4,4%, minería, ustedes saben que el efecto Barro y Goldcorp fue impactante, 151%, la manufactura local creció 0,5%, pero no decreció como se temía. Zonas francas 2,5%, bastante esperanzador. Construcción finalmente 7,3%, tenía que ser así, por el esfuerzo constructivo del gobierno y también por lo que ayer anunció el gobernador, que no sabíamos, y era una reactivación de la industria de la construcción en el sector privado. Servicios, servicios bancarios de todo tipo, 3%, y hoteles, bares y restaurantes, 6,3%. Interesantísimo, el turismo se está imponiendo a las dificultades. La intermediación financiera, 10,5%. Déjeme decirle que por primera vez el turismo superó los 5.000 millones de dólares de aportes en divisas a la economía. La cifra concreta es 5.089 millones de dólares. Un incremento de 353 millones de dólares con respecto al 2012. El crecimiento de 11,1, 17 y 13 en la llegada de visitantes extranjeros por el aeropuerto de Punta Cana, que concentra el 63% del flujo turístico, tuvo que ver mucho con esta situación. La inflación para el año completo fue de 3,88%, por debajo del límite inferior del rango que se había impuesto como meta el Banco Central, que era 5 menos 1 o más 1, o sea, quedó por debajo porque ni fue 6 ni fue 4, fue 3,80. La balanza de pagos cerró positiva en 938 millones de pesos. Eso es de mucha importancia porque aunque hubo un déficit en la cuenta corriente de la balanza comercial, eso, como todos sabemos, contrario a como se creía antiguamente, que implicaba un grave problema para la economía, se ha demostrado que cuando se produce un déficit en la cuenta corriente de la balanza comercial, siempre se compensa con un crecimiento de la economía. La causa, simple, la economía dominicana depende mucho de productos de materias primas y productos semiprocesados importados, y entonces cuando activa su economía, se incrementa el déficit de la balanza comercial, pero crece el producto de toda la economía, porque
muchos de esos productos se envían al exterior, suplen plenamente las necesidades internas, etcétera. Bien, ¿qué más decir acerca de un año portentoso como este que acaba de pasar, que sin embargo estuvo inicialmente influido por ese ambiente de negativo que se nos quiso imponer por una maquillaje y manipulación de las cifras? Porque fíjense qué fue lo que pasó. Desde el mismo sector oficial del gobierno, a finales del 2012, se hizo creer que el déficit fiscal superaba el 7% y era apenas de un 5.5%, que si bien era alto, era atendible que se le pusiera coto a eso y se introdujeran correctivos, no era en la magnitud que se anunciaba, ni tampoco obligaba a medidas correctivas tan severas como las que se sugirieron. Acuérdense que el propio ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y el gobernador del Banco Central estaban propiciando un acuerdo con el fondo, pero era partiendo de un diagnóstico manipulado que no respondía a la verdad. Cuando se aclaran las cosas, entonces el presidente, que fue muy cauto, a pesar de que recibió esas recomendaciones, el presidente Medina dijo, vamos a esperar qué pasa, vamos a comenzar el año con tiento, con cuidado, vamos a recoger un poco los programas de inversión, pero cuando las cifras salieron a relucir y la verdad se expuso sobre la mesa, entonces el presidente Medina ordenó soltar las amarras. Y por eso no se hizo caso a la presión que había para pactar un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario, porque se resistió el jefe del Estado con esa experiencia que da el ser un político de la primera línea. Porque fue todo lo que se aplicó ahí. El que crea que va a sorprender ya a estos políticos formados de la República Dominicana y particularmente esos políticos del PLD con expresiones tecnócratas que muchas veces responden a los intereses de instituciones multilaterales más que a los nacionales, porque eso está pasando también en países como el nuestro. El que crea que va a sorprender a esos políticos ya con cachaza dura, con conocimiento, con experiencia acumulada de Estado, que está muy perdido en el espacio. ¿No es así, don Moza? Así es. Buenos días, Pedro. Sí, buenos días. ¿Cómo a todos? Bueno, aquí viendo que doña Tati recibió ayer un merecidísimo reconocimiento. Porque esa es otra de las cosas que aquí se... Tú sabes que eso habla muy bien de la calidad del servicio, ¿eh? Pero claro que sí. De la calidad del servicio, así es que yo pienso que algunas personas... Hasta gracias a Guzmán Marcelino, el propio presidente eufórico, claro, porque sabe que se trata de un producto genuino del Partido de la Liberación Dominicana, genuino. Genuino, y no es para menos, porque lo que ha logrado esa entidad en el último año, como bien lo reseñaron los medios, después de una comparecencia que tuvo doña Tati con un grupo de periodistas, entre los cuales estábamos nosotros, es que ha ido respondiendo a lo que ha sido y es un planteamiento del propio presidente de la República, de tratar de ver de qué manera se incorporan más de 400,000, me parece, ¿verdad?, a todo el sistema de la seguridad social. El sistema subsidiado. Y doña Tati ha ido en esa dirección, le cumplió y sobrepasó un poquito la meta. O sea que nosotros queremos darle un abrazo a doña Tati. En este momento, el total de afiliados del SENASA son 3.2 millones. Así es. Sorprendente. Así es. Unos 400,000 y pico de trabajadores y empleados, fundamentalmente de la administración pública, del régimen contributivo, unos 2.8 del régimen subsidiado y unos 100,000, porque hay que recordar que el gobierno a los pensionados históricos le concedió inicialmente, de eso hace como 2 o 3 años, un aporte de 100, 150 millones de pesos para que tengan el seguro, que por cierto lo pararon. Sí. Entonces ahora está aconteciendo desde hace más de un año que al que pensionan no tiene seguro.
una cosa que hay que corregir, Así lógicamente. es, sí. Pero en total, el SENASA tiene a su cargo 3.2 millones. Para que lo sepan. Y ha creado una organización modernísima que está en capacidad de darle servicio a estos señores, un sistema de registración automático, computarizado, con un nivel que no tiene que envidiar a ninguna institución privada, a ninguna de las ARS privadas. No hay duda de eso. Y claro, todos nosotros tenemos ejemplos concretos porque Claro hemos tenido que que sí. acudir al SENASA. Nosotros somos, por ejemplo, aquí en esta planta todos somos asociados al SENASA y hemos tenido que acudir en su ayuda, en su respaldo, porque tenemos los derechos adquiridos de procurarlos. Y óigame, no tenemos quejas. Así mismo. Yo mismo tuve una experiencia reciente que creo que nos dejó a todos aquí impactados porque fue un respaldo contundente y a más de otras experiencias anteriores. Y todo lo que hemos acudido aquí en la CERTV a buscar el respaldo de nuestra aseguradora, el SENASA, hemos sido satisfechos. Buenos días, don Héctor. Buen día, don Néstor, Pedro. ¿cómo va todo? En la marcha hay que volver en la... Yo solo quiero agregar, don Pedro, voy a tratar de no repetir informaciones que ha dado don Pedro, ya que con respecto al informe de la economía, el informe preliminar, Sí. porque hay que destacar que el gobernador del Banco Central ha explicado el crecimiento del 4.1% de la economía, pero hay que destacar, don Pedro, que eso podría variar hacia arriba en fracciones, porque hay informaciones, decía el gobernador en la rueda de prensa, que no están incluidas de diciembre. O sea, se trabajó diciembre, pero no se terminaron todas las informaciones de diciembre, lo que quiere decir que se podía producir una variación positiva, es decir, que de ese porcentaje podía ya de la información final ser más significativo. Pero lo que quiero destacar, que para esta mesa no es sorpresa. Cuando escuchaba al gobernador, recordaba lo que nosotros hemos dicho en esta mesa. Usted recuerda incluso en los comentarios finales, cuando nosotros hablamos del año, cómo el año terminaba, que decíamos que probablemente el crecimiento iba a ser más alto que el pronóstico de la CEPAL, el pronóstico del Fondo Monetario Internacional y del mismo criterio que tenían las autoridades económicas, porque recuerde que hubo siempre como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Banco Central, que es el centro de la cabeza económica del Estado Dominicano. También hablaban de esa proporción del crecimiento 3%, porque era la idea dominante. Pero en esta mesa nosotros llamábamos la atención de algo. Si usted toma el histórico del comportamiento de la economía dominicana durante los últimos 10 años, desde que se produjo la recuperación de 2004, después de la caída de 2003, cuando comenzó esa recuperación a partir del 16 de agosto de 2004, la economía dominicana siempre ha estado creciendo algo más de la proyección que hacen los organismos internacionales al final. Usted diría, ¿por qué ocurre esto? Bueno, por las políticas públicas que se aplican en República Dominicana. Y además porque la economía dominicana es muy sensible a las iniciativas públicas. Sí. O sea, no está enteramente en vano el sector privado. Usted solo tiene que ver, don Pedro, por ejemplo, el impacto del sector agropecuario, lo que ha significado. Y usted sabe dónde es que está el efecto fuerte. Es en la inversión pública que se ha hecho ahí. Exacto. O sea, que usted diga que el Banco Agrícola, una cartera de 13.000 millones de pesos, que usted hable del Banco Agrícola, y es un dinero que va a productores. Y algo importante es que como ese banco se ha fortalecido, son créditos, don Pedro, que se otorgan con todas las formalidades del sistema, porque el Banco Agrícola es un banco. ¿Y qué asegura esto? El retorno, que son recursos que el banco lo presta, pero retornan al banco y es un dinero que está en el sistema para otros productores. Y eso explica el dinamismo que se está dando en el sector agropecuario. Pero esa decisión gubernamental, don Pedro, de la promoción de las MIPYMES,
O sea, establecer este sistema de banca solidaria. Banca solidaria, su propósito son las micro, pequeñas y medianas empresas, ese es su gran objetivo. ¿Cómo se han podido reactivar unidades de producción? Pero algo importante es lo de los empleos formales. Esta información que daba el gobernador del Banco Central en su informe también impactante, que se crearon, o sea, de enero a diciembre de 2013, más de 78,000 nuevos empleos. Usted diría, bueno, ahí usted tiene que agregar, recuerde el esfuerzo que se ha estado haciendo para que las empresas se formalicen, toda la promoción que se ha estado haciendo. Pero, ¿qué es lo importante, don Pedro, con esta información? Que esa población que ha pasado a un empleo, esa población es la del empleo formal. Usted sabe que asegura eso, que es gente que está también en el sistema de seguridad social. Por pasar a un empleo formal, eso ya lo coloca en la seguridad social, en el régimen contributivo, por ejemplo, en el régimen de salud. Se lo coloca en el régimen contributivo de salud de inmediato. Y esto es lo que explica esa especie de entusiasmo que hay en los sectores, en los subsectores productivos del país. Recuerde la risa que despertó cuando se hablaba de que el gobierno estaba aportando recursos, el presidente Danilo Medina, para expandir la producción de Toyota. Aquí hubo gente que se echó a reír. La información, don Pedro, es más de 8 millones de exportación de Toyota. ¿De 8 millones de dólares? De dólares. Oiga, usted está hablando de Toyota. Pero, don Pedro, lo propio va a ocurrir cuando usted vea la cifra ya levantada de los productores de jengibre de Vallaguana. Esas eran lugares, don Pedro, que usted lo tenía ahí. Y básicamente un productor de Toyota, ¿en qué pensaba? En el mercado nacional. ¿Usted sabía que toda la yautía coco de los Haití se va para Puerto Rico? A Puerto Rico. La yautía coco. La blanca esa. Que esa yautía... Que, por cierto, impiden en todo lo que pueda que una yautía coco de esa caliente se le pegue en el cielo de la boca. Sí, es la quemadura más agresiva. Si una quemadura, Mozart, que te deja la manera de despegarla. Sí. Entonces, ¿qué es, don Pedro, lo que está pasando? Que la política que ha estado impulsando el presidente Danilo Medina está dando estos resultados. Usted recuerda también en esta mesa cómo nosotros comentamos el sector construcción, lo que eso iba, el efecto que eso iba a tener en la economía cuando como estas construcciones de las aulas. Imagínense, el gobierno se ha trazado como meta llegar al número de 18,000 este año, o sea, llegar a esa totalidad. Pero a esto se agregan las escuelas que se han estado mejorando, su planta física en unos casos restaurando, en otros casos ampliando, además de restaurar, ampliar. ¿Y qué efecto tiene esto? Que se emplean personas de las comunidades, porque también este criterio, don Pedro, que se está aplicando, de hacer el esfuerzo de que los trabajadores, gran parte de los trabajadores, sean de las comunidades donde se levantan las obras, que todos los bienes que tiene el comercio de las comunidades donde se levantan las obras, también sea el receptor de las compras. Esto también tiene un impulso y eso explica el número de empleos creados a pesar de un entorno internacional adverso. Porque hay que señalar, República Dominicana está viviendo esta realidad económica a pesar del contexto internacional. Y esto ciertamente hay gente que no llega a entenderlo, porque tampoco comprende, don Pedro, y aquí yo quiero referirme a también un comentario. Se ha estado tratando, desde que el Banco Central dio la primera información, han tratado de plantearse, de restarle crédito a esa información. Y yo decía que eso tiene una explicación. Hay gente tampoco que no ha comprendido cómo la República Dominicana ha logrado también un fortalecimiento institucional. Por ejemplo, la calidad del Banco Central para dar información. El cuidado, o sea, cómo ese organismo tiene
el instrumental para levantar información fiable, que la población puede estar segura que esa es la realidad. Pero además, cuando a usted le dan una información, por ejemplo, del comercio, del agro, ¿quiénes son de dónde sale la información? Los que dudan debieran hablar también con los productores, con la gente del comercio. Si está impactado por información del sector minero, también debe ir a la fuente y se va a convencer. Y los empleos, don Pedro, ahí no se puede hablar mentira. Cuando usted dice un empleo formal, aquí hay una institución que se llama la Tesorería de la Seguridad Social, que tan pronto usted crea un empleo formal, en la tesorería ese empleado o empleada está registrada porque ingresa al sistema de la seguridad social. Y la tesorería es el organismo que registra esa información. Esa es una información también que el que dude solo tiene que acudir a un organismo así y la va a poder ver. Pero ciertamente que la información que ha dado el gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés Albizu, lo que viene es a confirmar ya lo que es una percepción, o sea, en la sociedad, entre los agentes económicos, existía el criterio de que la economía dominicana ha estado en un proceso de crecimiento. El porcentaje, bueno, ahí está la autoridad económica de la República Dominicana que ha dado la información, pero ciertamente que esto se siente. Imagínense cuando se crean más de 78,000 empleos en una economía en un periodo de 12 meses, como la dominicana, eso repercute incluso en el comportamiento social, porque es mucho la gente que expresa satisfacción porque se ha integrado al sector productivo o de servicio. Lo otro es, otra nota, don Pedro, de que termina la semana, es el proceso interno en el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Ya el Partido de la Liberación Dominicana está en el proceso ya de conclusión de ese proceso. Pero, ¿qué es lo resaltante? Y que eso también se expresa en la sociedad, se siente en la sociedad. Que ha celebrado su 8º Congreso Ordinario, comandante Norge Botello, un partido que ha demostrado organización, que ha demostrado capacidad para elegir a nuevos miembros de su organismo de dirección, el Comité Central, que es un partido que este proceso le ha permitido centrar la atención en mecanismos de la organización para que sea un partido más eficiente, un partido que pueda responder más a las expectativas de la población, un partido moderno. Y eso de la elección de los nuevos miembros del Comité Central había dado lugar para que gente entendiera que ahí se iba a dar una especie de la fiesta de los monos, como nosotros hemos visto en los últimos tiempos, resurgir esas manifestaciones en fuerzas políticas. Recuerden la guerra, la balacera, cuando una facción del PRD, la facción que lidera el expresidente Hipólito Mejía, tomó por asalto la Casa Nacional del PRD en el momento que celebraban precisamente una reunión de su Comité Ejecutivo Nacional. Como todo el que estaba ahí tuvo que abandonar el lugar y los señores que llegaron lo rompieron todo. Ahí todavía la gente no borra eso, esas imágenes que vieron en la televisión de cómo ahí se acababa con todo. En este caso, este proceso en el Partido de la Liberación Dominicana, su dirigencia y su mayoría, lo han estado viendo como un proceso para fortalecer y no un proceso para debilitarse. De ahí que ya en las próximas horas, de acuerdo a las informaciones que recibimos anoche, ya el país va a tener en breve ya las informaciones definitivas de los resultados. Hasta ahora el país conoce, por ejemplo, los candidatos y candidatas más votados. Esa información se ha estado difundiendo, pero viene la información
oficial. Ese comportamiento de una organización política es importante para la confianza, porque imagínese usted que el partido de gobierno entrara en situaciones como las que nosotros referimos, de partidos de la oposición. ¿Qué es lo que ocurre al final? Que la organización que entra en una crisis de ese tipo, al final es la única perjudicada, y que el que entendía que iba a ganar tratando de tomar posiciones cerradas o negarse a la expresión, a lo que expresan sus miembros cuando se le hace una consulta, al final lo que hacen es perder. Y por esto decimos que es admirable ese proceso en el Partido de la Liberación Dominicana, el orden, la disciplina, cómo se respetan. Fíjense que incluso se reunió el comité político ayer, y una de las decisiones de decirle al país, porque había cómo iba a ser la escogencia de 30 miembros del comité central, que era una decisión que debía adoptar el comité político. ¿Qué pasó? Se produjo la reunión y eso también fue una decisión tomada por el comité político, y el país también recibirá la información de quiénes son los miembros y las miembros que conforman ese número de 30. De ahí que creo, don Pedro, que esto es importante, terminando la semana en lo que tiene que ver con la política. Buena noticia económica, porque ya tenemos la información preliminar del año en la economía dominicana, que le ha dado el gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés Albizu, y vemos este proceso del PLD en este nivel. Bien, buenos días, señores. Miren, ya, buenos días de nuevo, sí. Ya ustedes han reseñado muy bien el informe del Banco Central y la economía dominicana, donde resalta que ciertamente la economía, el resultado final, pues ha roto las expectativas incluso de las propias autoridades, que daban como hecho, había proyectado un crecimiento de un 3%, y fíjense cómo se coloca por 4,1%. Y esa es una noticia positiva, como otras muchas noticias positivas que vemos en los medios de comunicación hoy, como es el aumento a los profesores, ¿verdad? El mismo reconocimiento a SENASA es una noticia muy positiva también. El hecho de que las autoridades haitianas y la dominicana pues se hayan puesto de acuerdo y se reanude el mercado de exportación de pollos y huevos a Haití, eso es importante también. Sin embargo, yo quiero resaltar que en el marco de estas informaciones también hay algunos aspectos o algunos hechos que se están dando en el país y que merecen la atención no solo de la población, sino básicamente también de las autoridades. Continúa el esfuerzo del comercio, ¿verdad?, del comercio mayorista, en procura de continuar, valga la redundancia, colocándose de espaldas a la ley. Los comerciantes pretenden que se posponga lo que es el control fiscal en sus establecimientos comerciales. Ellos pretenden, los comerciantes pretenden continuar quedándose con los recursos del Estado, o sea, con los impuestos que pagamos los consumidores, que ellos como agentes que retienen esos recursos deben traspasarlo, enviarlo al fisco. No lo hacen y es un dinero, un gran dinero con el que se quedan en forma ilegal los comerciantes del país, los que no tienen esos controles. Eso es increíble. Esas son de las cosas que aquí definitivamente tenemos que enfrentar con firmeza, sin populismo y sin ningún tipo de debilidad. Ahora, a esos comerciantes mayoristas encabezados por la Federación Dominicana de Comerciantes se han unido la gente de Santiago, los empresarios de Santiago, que también están pidiendo que se posponga esa medida de colocar esas máquinas que le permiten
a las autoridades fiscales mantener el control de los ingresos que llegan a esos establecimientos y que no le pertenecen a los dueños de esos establecimientos, sino que le pertenecen al Estado, que lo saca del bolsillo nuestro, de los consumidores, para devolvernos en bienes y servicios, que como debe ser. Pero ese gran dinero se está quedando en manos de esos comerciantes inescrupulosos e irresponsables que están paralizando actividades, no importándole para nada los efectos que eso tiene sobre la economía en general y particularmente sobre ellos mismos. Porque fíjense cómo en la primera jornada decía el señor Iván García, el irresponsable Iván García decía que eso era una muestra, ellos habían perdido 100 millones de pesos, que eso era una muestra de la firmeza de ellos, de que no van a, y de su poder, de que ellos no tienen tanto dinero que pueden perder 100 millones, contarle... Le sustrajeron a la economía 100 millones. 100 millones, eso de eso se trata, ese es el logro, sí. Ese es el logro. Entonces, nosotros queremos insistir en que, por suerte, el Estado hasta el momento no ha obtemperado a ese chantaje de los comerciantes y no ha recibido al grupo que quiere ir a negociar, porque aquí todo se quiere negociar. Hasta el cumplimiento de la ley se quiere negociar en este país. Por eso tenemos el desorden con los choferes, porque se negocia en Palacio, no desde ahora, no desde siempre. Se negocia mediante el chantaje, y a ellos hay que darle cupones, y a ellos hay que darle subsidios, y a ellos hay que permitirle puntos donde las autoridades de AME no intervienen, porque se trata de eso, de que para corregir el desorden tiene que ser sobre la base de la negociación fétida. Y así, eso tiene que terminar. Eso es parte de lo que nunca se ha hecho en el país, terminar con ese tipo de chantaje por parte de esos sectores. Eso tiene que terminar ya, definitivamente. Y la gente tiene que darse cuenta de eso, que cuando usted va a uno de esos almacenes, una de esas tiendas, una de esas pulperías donde no hay control fiscal, esa gente se está quedando con el dinero suyo que usted paga, que a usted le quitan de sus recursos, que son mínimos, de su sacrificio, supuestamente para que el Estado tenga esos recursos en sus arcas, una arca bastante debilitada, porque este es un Estado pobre, y que debe devolverlo en bienes y servicios. Bueno, pues esos comerciantes inescrupulosos se vienen quedando por años con esos cuartos y quieren que eso se, como dicen ahora los irresponsables empresarios de Santiago, tranquilamente, que pospongan eso unos años hasta que se puedan, hasta que ellos puedan invertir en colocar esas máquinas y operarlas. No, y además que al Estado se lo dé y engrosar más su fortuna sobre la base de quitarnos a nosotros los consumidores. Abran el ojo, que en la última de los paros esos irresponsables, hubo muchísimos colegios privados que cerraron, o por miedo, no sé por qué. Eso no puede continuar. Y están preparando ellos una jornada nacional para paralizar el comercio a nivel nacional. Porque el asunto es el chantaje. Y eso no puede ser, eso no se puede permitir. Miren, 70.925 maestros van a recibir ese 10% en el salario. Qué bueno. Esa ha sido una... Que se suma al 15 de octubre pasado. Ya hay un 25. Sí. Qué bien va ese asunto, muy bien. Y qué bien va el proceso de extensión del horario de los escolares, que va avanzando también. Realmente nuestras autoridades están avanzando en esa dirección y eso me parece bien. Fíjense cómo también se reiniciaron los trabajos del metro, de la tercera línea del metro, que también es una buena noticia, esas son de las buenas noticias. Miren, en el caso de Haití y República Dominicana, la buena nota es que vamos a reanudar el comercio de pollo y huevos. Qué bueno, eso es muy bueno. Y forma parte de todos los pasos que se están dando en el marco de todas estas negociaciones con Haití, en procura de mejorar las relaciones bilaterales a todos los niveles. Yo quiero, sin embargo, unirme a la preocupación, al dejo de preocupación que expresa Adriano Miguel Tejada, el colega y amigo Adriano Miguel Tejada, en su columna editorial de este día en el Diario Libre,
sobre los muchos rumores, las expectativas inquietantes que hay en torno al cumplimiento cabal de la sentencia 168-13. Hay muchas premisas que se están abordando en diferentes niveles, en diferentes estamentos del propio gobierno, del propio Partido de la Liberación Dominicana y fuera de ahí con quienes han estado, como nosotros, a favor del cumplimiento cabal de la sentencia, pues se habla de que no se tiene claro el asunto este del proyecto de ley que habrá de enviarse al Congreso para sortear el tema de aquellos afectados que están fuera del proceso que se lleva a cabo muy bien de regularización y que de acuerdo al levantamiento que hizo la Junta Central Electoral junto con Migración no superan un poquito los 13,000, las 13,000 personas, no más de ahí, pero ya se está hablando de que pudieran estarse pensando en aperturar aún más de allá y darle cédula de identidad a todo aquel que esté, todos los extranjeros que están en el país en forma ilegal. Yo pienso que eso sería una barbaridad y como Adriano Miguel Tejada pienso también que no creo, no termino de... No te es dable pensar que esa cosa pueda acontecer. En una afrenta así. Las cosas se le buscan los bajaderos porque las cosas se le busca la vuelta. Pero la vuelta no puede romper el ciclo, vulnerar la Constitución de la República y vulnerar una disposición de un tribunal como el Tribunal Constitucional. Yo no veo eso en la cabeza, al menos del ciudadano presidente, el licenciado Danilo Medina. No me da, pero de todas maneras pienso que hay que acelerar el paso con relación al contenido de ese proyecto que se va a mandar al Congreso Nacional para despejar las dudas, porque fíjense cómo vamos muy bien corrigiendo algunos entuertos en materia de relaciones bilaterales con Haití, pero tenemos que ser un poquito más, acelerar la marcha en ese aspecto, para que esos nubarrones se despejen completamente. Y yo quiero insistir en eso. Y nadie puede pelear, porque fíjense ustedes lo que va a hacer Brasil, va a cerrar, va a sellar la frontera con Perú, porque están penetrando ahí una considerable cantidad de haitianos en forma ilegal por la frontera con Perú. Los brasileños van a sellar eso. Y usted puede estar seguro que los haitianos no van ni siquiera a chistar. Esas autoridades haitianas una noticia aquí. Ni siquiera van a chistar con relación a eso. Tienen que respetar a Brasil porque Brasil se va a hacer respetar. De la misma manera que tiene que respetarnos a nosotros, porque nosotros nos vamos a hacer respetar. O sea, quiero dejar ese punto de ese tamaño para que se sepa que las cosas hay que aclararlo cuanto antes lo posible. Miren, el PLD, todavía hay gente que sigue soñando con enfrentamientos y divisiones y fisuras en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo pienso que quienes están soñando deben despertar, porque se van a encontrar con una tremenda pesadilla. Esos sectores de la oposición que vienen incluso propiciando a través de diferentes medios fisuras al interior del PLD. Ese, como le dicen, poderoso comité político del PLD se reunió ayer y repartió los panes de la cuota que le corresponde a ese organismo para la selección de 29 miembros del comité central. Y lo hicieron tranquilo, quieto, y salieron de ahí sonrientes. Ha mermado considerablemente los gritos, apenas se oyen pujos en algunas localidades, pero ya eso mermó, porque el éxito de esa jornada del domingo no es verdad que un partido con la vocación de poder y la férrea disciplina
lo va a poner en juego. Eso no es verdad. Y lo demostraron ayer. Y tengo entendido que el proceso va a seguir de la siguiente manera. Ellos van a pactar, los líderes ahí van a pactar la cuota en el comité político también, para que no haya tampoco mucha bulla con relación a eso. Se va a Eso va en pactar, curso. y eso va a estar así. Y van a cerrar ese Congreso no les botello por todo lo alto. Y de inmediato, ustedes saben a lo que se va a dedicar ese poderoso comité político y esa gran estructura y esa gran entidad que es el Partido de la Liberación Dominicana, al proceso de modernización y relanzamiento del PLD, con mira a su gran proyección de permanecer por requiem eterno en el poder, si lo dejan. Y desarrollar un programa. Y desarrollar un programa de nación que iniciaron en el 96 y que fíjense cómo lo lleva la gestión del presidente Danilo Medina, a paso sólido hacia adelante todo el tiempo. Ese es el PLD. Supe y vi ahí que lo publica la revista diaria, de algunos nombres que ya fueron elegidos ayer en el comité político para el comité central. Dice la revista diaria.com que entre esos nombres está la doctora Margarita Cedeño de Fernández, que es la esposa del presidente Leonel Fernández, el ministro de Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Sabiñón, el buen amigo, empresario, político, miembro del PLD desde hace ya un buen tiempo, Donald Guerrero, Qué bien. sí, Luis Henry Molina, Su secretario. profesional brillante, José Rafael La Antigua, el pasado ministro de Cultura, doña Rosa Grullón, la esposa de Manuel Alejandro Grullón, del Banco Popular, vieja militante por mucho tiempo, pero militante activa, sí, orgánica, que es nuestra embajadora en París, ¿verdad? En París. Enrique Ramírez Paniagua, ese es el administrador del Banco de Reserva, que está haciendo una brillante labor en el Banco de Reserva. Y Marcos Díaz, el nadador. Gedeón, también está Gedeón, sí. O sea, que fíjense cómo andan las cosas en el Partido de la Liberación Dominicana, y porque yo les digo que el que esté soñando con fisuras y encontronazo en el PLD, más vale que despierte, porque se puede caer de la cama. Así es. Bien, señores, hoy es viernes de la Seguridad Social. Hoy hay un invitado que nos puede arrojar luz acerca de un tema interesantísimo que se ha debatido durante la semana, que son los procedimientos que protege la seguridad social, procedimientos médicos. Porque está con nosotros el doctor Rafael Vena, que es el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas. Y como este es un hombre de esos que son transparentes, que no rehuye decir verdad y confrontar. Que habla claro. Que habla claro. Con él vamos a conseguir alguna información que de seguro de relevancia acerca de la seguridad social. Así que vamos a pasar unos mensajes de inmediato a la sala de entrevista.